Hola, soy Marina Tornero y voy a hablar del consumo de Internet y televisión en menores, la alfabetización audiovisual como instrumento de educación en medios. Bien, para empezar, voy a nombrar a uno de los mayores expertos en educación mediática en España. Él es José Manuel Pérez Tornero, catedrático en periodismo y asesor en la UNESCO en materia de media literacy. Bien, él considera que el consumo de tecnología rodea a los menores y está expuesto en sus vidas. Citándolo, cualquier niño y casi cualquier adulto de hoy en día en casi todo el planeta está asediado diariamente por infinidad de situaciones de comunicación en que el lenguaje dominante no es el escrito y ni siquiera el verbal. Consume casi 3 o 4 horas de televisión al día y asume cientos de miles de imágenes publicitarias. Se mueve entre lenguajes muy absorbentes. Nuestras prácticas comunicativas actuales van muy por delante de nuestro sistema reflexivo de lenguaje dominante en la enseñanza. Esta es de una de sus obras en el año 2000. Bien, esto quiere decir que la manera en la que se enseña en la mayoría de las etapas educativas tiene un poco que ver con la influencia y la manera en la que reciben esos mensajes audiovisuales de manera cotidiana. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento de cifras recogidas por la empresa AVG Research. Esta empresa hizo una investigación a 2.000 familias en Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Italia y Japón. Y entre otras conclusiones, este informe revela que el 23% de los niños tienen presencia en Internet antes de nacer. El 81% ya tienen presencia en Internet antes de cumplir 6 meses y el 5% de niños menores de 2 años ya tienen correo electrónico o perfil en redes sociales. Con lo cual nos hace reflexionar sobre la presencia de, en este caso, menores de muy corta edad y medios de comunicación. Bien, Ramón Roy en 2019 en uno de sus artículos decía que es bien conocido que los medios influyen en la mentalidad social. Entonces, creo que esta frase es muy significativa ya que no solamente afecta a menores o adultos jóvenes, que parece que son los que tienen un mayor consumo de medios, sino a toda la sociedad. Por eso esa frase es tan significativa, en la mentalidad social. Ahora porque nos encontramos en un momento social muy concreto, creo que merecía la pena revisar esas cifras de las que hablaba antes. Por ejemplo, el uso de WhatsApp se ha duplicado, las llamadas se han incrementado casi un 40% en toda España y el consumo de televisión ha aumentado tanto en el número de accesos como en las horas totales de consumo. Estas cifras han sido facilitadas por una operadora de telefonía e internet. De modo que hoy en día, más que nunca, en la historia del medio de comunicación, su presencia es protagonista en nuestro día a día. Ahora no solo los niños y adolescentes, también los adultos encontramos en Internet y en servicios de streaming una herramienta fundamental en nuestra cotidianidad. Bien, cuando pensamos en los menores y los medios de comunicación, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es la actitud pasiva de estos menores frente a las pantallas. Sin embargo, también los menores son inspiradores en muchos casos de todo tipo de consumo, con unas ideas muy concretas que son posteriormente aprovechadas por diferentes marcas o organizaciones gubernamentales. En este caso, tenemos que hablar de el uso de los niños frente a los medios, pero como decíamos, no de una manera pasiva, sino de una manera activa. ¿Cuál es el segmento de menores que tienen una participación activa en Internet? Muy activa. Bueno, pues estos son los youtubers. La mayoría sabemos que los youtubers, al fin y al cabo, interactúan con los menores tratando temas relacionados con el entretenimiento, relacionados con música, con moda, con fútbol, pero en muchos casos
los propios menores y muchos adultos desconocen qué capacidad tienen de llegar a los menores y también si tienen algún tipo de retribución económica por esto. Bien, pues quería nombrar dos youtubers que son tres youtubers de los más famosos que hay en el mundo. Uno es Ryan y su canal se llama Ryan Toys Review. Este canal se basa en vídeos que los propios padres de Ryan graban y producen, donde el niño desenvuelve juguetes y juega con ellos. Y los juguetes son comprados por los padres y ellos afirman que luego los donan. Sin embargo, en la descripción de los últimos vídeos del canal pueden verse enlaces a marcas de juguetes. Y esa parte es la que hace que tengan unos ingresos enormes. Se calcula que alrededor de unos 26 millones de dólares. Con lo cual, pues nos tiene que hacer reflexionar qué hay más allá de simplemente sus interacciones, como decimos, a través de esos vídeos. Tenemos otro ejemplo de otros dos youtubers que son hermanos, Roland y Karina, de Canadá. Y en su canal de YouTube suben retos, juegos, vídeos. Pasaron de 9 a 12 millones de suscriptores y tienen su propia línea de ropa. De modo que vemos que, pues siendo niños, siendo menores, ya están consiguiendo, sobre todo sus padres, un poder adquisitivo bastante importante. ¿Cuál es la reacción de los niños frente al papel de los youtubers? Bueno, pues de acuerdo a una encuesta que hizo ADECO, que se titula ¿Qué quiere ser de mayor?, en 2016 del grupo de niños al que se le preguntó, en un 10º lugar se encontraban los que querían ser youtubers, con un 2,9%. Sin embargo, en 2019 ese 10º puesto, digamos, ha subido al 5º. Y en 5ª posición, con un casi 6%, los niños afirman querer ser youtubers. ¿Cuáles son las otras profesiones que también afirman querer tener? Profesor, médico, ingeniero, informático. De modo que, por parte de los adultos debe llevarnos a la reflexión de si deberíamos hablar con estos menores para aclararles a qué se dedica un youtuber, cómo obtiene sus ingresos y a partir de ahí que ellos mismos desarrollaron una capacidad crítica para entender qué significa hoy en día ser youtuber. Bien, aparte de la figura del youtuber, también tenemos que ver otra figura que es muy relevante, que es la de prosumidor. Bien, el término prosumidor obviamente no es nuevo. La primera vez que se hizo referencia a ese término fue en 1980 por Alvin Toffler, en su obra La tercera ola, y habló de creadores de contenido además de consumidores, que es una manera resumida de definir qué es un prosumidor. Los prosumidores no siempre generan opiniones positivas sobre un producto o sobre una marca, sino que también a veces son negativas y existen diferentes grados de lo mucho o lo poco que creen contenido. En nuestra cabeza, pues un prosumidor nos puede venir, por ejemplo, pues aquella persona un adulto que se ha ido de vacaciones, por tanto ha consumido y luego tiene una opinión que manifiesta, en este caso, por ejemplo, en la red. Pero los prosumidores no solamente son adultos, también pueden ser efectivamente menores. Entonces, ¿qué ejemplos de prosumidores podemos tener? Bueno, pues tenemos el ejemplo de Martha Payne y Marshall Reed. Ahora estoy citando a la profesora Marina Ramos Serrano junto con Herrero Díez, en una publicación de 2014. Y cito: los casos de Martha Payne y Marshall Reed son el ejemplo de una nueva generación de líderes de opinión cuya conducta se ha convertido en un modelo a seguir. Estos niños y adolescentes han conseguido ser fuente de inspiración para sus iguales y mayores, llegando a modificar sus estilos de vida. Este potencial ha sido utilizado por editoriales, marcas de comida saludable, prestigiosos chefs, fundaciones o por líderes internacionales como estrategia de comunicación política. De modo que vemos que estos niños prosumidores
tienen, digamos, bastante poder. Uno de los niños, Marshall Reed, escribió un libro. Hay una película muy famosa que se llama Super Size Me. Bueno, pues escribió un libro llamado Portion Size Me. Lo escribió junto con su madre. Y como nombrábamos antes, el poder que pueden llegar a tener los prosumidores, en este caso este niño fue invitado por Michelle Obama a la Casa Blanca junto con otros niños, bueno, pues como ejemplo de cambio de conducta hacia, en este caso, una vida más saludable. Bien, aquí me gustaría introducir un pequeño debate y preguntar si se podría considerar a Greta Thunberg una prosumidora. Bueno, para intentar generar este debate, me gustaría mencionar un artículo que se encuentra en el periódico 5 Días, especialista en economía, en el que varios expertos hablan de, digamos, la relación entre la actitud de Greta Thunberg y el marketing. Y cito: ser como Greta y conseguir lo que ella ha conseguido es el sueño que puede tener toda marca, señala Gerard Costa. Porque en términos de comunicación es de una gran eficacia y de un impacto sin precedente. Así lo cree Pablo Azulgaray, consejero delegado de la agencia de publicidad y comunicación Shackleton, que califica a Greta como un fenómeno absoluto. Aquí entra en juego también el valor de la disrupción por su perfil, ya que si lo diera un activista de 50 años no sería lo mismo, por su lenguaje, de una gran sencillez, por su vehemencia, por su desinterés y por su propósito. Señala este experto, que también destaca otros atributos de la activista. Es un personaje aislado, vulnerable, no es poderoso, que trabaja desde diferentes planos, es muy racional, muy consistente, ya que usa sus datos con coherencia. Bien, esto lo escribe la periodista Álvarez y este artículo es de 2019. Bien, con lo cual empezamos a reflexionar en todo lo que rodea a el mundo de el menor y los medios. Es decir, cada vez es más complejo, cada vez entramos en agentes que incluso a los propios adultos se nos puede escapar. Por tanto, al final la alfabetización mediática es muy importante que se incluya en el currículum de todas las etapas educativas. A su vez, también el experto Ignacia Aguader, junto con otras dos expertas, González Fernández y Ramírez García, en su artículo Alfabetización mediática en escenarios familiares, diagnóstico, necesidades y propuestas formativas, reclaman también la importancia, aparte de la materia de alfabetización mediática en los centros, también la importancia de que los padres sean conscientes de que tienen que hablar con sus hijos y tienen que animar a ese sentido crítico. Y cito: de la investigación se desprende la urgencia de diseñar un plan formativo de alfabetización mediática que potencie las habilidades críticas en el ámbito familiar y fomente la participación de sus miembros como prosumidores responsables. Perdón, y aquí hago yo un inciso, porque también los adultos tenemos que ser conscientes de nuestro papel de prosumidores. Continúo la cita: dotados de conocimientos sobre lenguaje técnico y audiovisual de los medios, manejo práctico y responsable, influencia de valores y tendencias estéticas en los medios. Bien, me gustaría cerrar la intervención con las palabras de Pérez Tornero, que vienen muy al caso por el tema que nos ocupa terrible de confinamiento. Él propone que toda esta mediatización, pues aprovechemos este momento en el que nos encontramos para, y cito, descubrir juegos de mesa y desdigitalizar un poco sus actividades. También desmediatizar puntos de la casa y hacer cosas que no hacemos nunca, como mirar al balcón o reflexionar. Gracias.